Bueno, pasaron los 5 minutos. ¿Quieren 5 minutos más? Sí, sí, Perfecto, cinco sí. minutos más.
Ya estamos muy bien, vamos apareciendo ahí. Bueno, muy bien. A ver, les propongo lo siguiente. Yo tendría que haberles preguntado antes si se sentían bien en condiciones para hacer el ejercicio. A veces uno por ahí está en un mal día, o uno está medio estresado, ¿no? Y bueno, y por ahí no es el momento para hacer un ejercicio de introspección y de andar buscando en la sombra. Por ahí hay que dejarlo para otro momento. Así que les pido mil disculpas no haberlos consultado, por ahí no querían, alguno o alguna no se sentía en condiciones de hacerlo. Y yo no pregunté. Mala mía. Eh, y lo que les propongo es que alguno, para no contar todos, yo conté el mío, así que yo estoy librado. Pero alguno, el que quiera, hacemos uno o dos y compartimos y trabajamos un poquito, porque estamos trabajando sobre la sesión anterior, que es la de la sombra. Eh, y bueno, y después avanzamos sí con el próximo. ¿Les parece bien? No sé, Guada, ¿vos qué te parece? Sí, me parece muy bien que cada quien, dos, tres personas que quieran compartirlo, compartan y avancemos. Ilse y Sofía. Bueno, yo les comparto rápido. Bueno, primero una disculpa porque me voy a tener que desconectar en unos minutos, pero quería compartirles un poquito. Me movió un poquito así para bien. Me di cuenta que en realidad con quien tengo una relación un poco, ahora no es tan mala, pero nunca fue buena, es con mi mamá. Y algo que siempre tuve con ella era como la cantidad de mentiras, era como solo por decirlo, ¿no? Solo por... Yo como no entendía por qué, o sea, como si fuera casi que un juego, ¿no? Y a mí eso siempre como me ha molestado mucho. Y entonces como eso fue lo que puse, como la mentira. ¿En qué momento de mi vida actúo con esos atributos que me molestan? Bueno, pues sí me di cuenta así que de repente, pues sobre todo cuando yo me meto en caos, como se me olvidó que tenía que hacer, se me olvidó que, no sé, cualquier cosa que sea caótica, me doy cuenta que empiezo a tropezarme ahí, porque además intento, mis hijos dicen que soy la peor mentirosa del planeta, entonces intento pero no, pero yo sola lo entorpezco porque además me siento como culpable, me siento muy culpable de querer hacerlo y entonces, no solo de querer hacerlo, sino de, te enoja mucho, pero ahí vas a hacerlo, ¿no? Entonces es como que eso me presiona mucho eh, y, y creo que algo que encontré con esto último que me preguntaba como por dónde va la pregunta y todo, y de pronto cuando la entendí me fue muy claro. Creo que algo desde lo que yo intento moverme siempre, o casi siempre, es desde la autenticidad. Es algo que valoro mucho afuera y es algo con lo que intento moverme siempre. Y creo que de pronto agradecí ese contraste, como ha sido muy importante la autenticidad en mi vida y agradecí ese contraste, como a lo mejor no sería tan importante si no lo viera tan encima. Muy bien, gracias, Ilse. Y así vas equilibrando la balanza, ¿eh? Así se va equilibrando la estructura psíquica. Muy bien, muy bien. Hasta que le encuentres la vuelta también, ¿no? A eso del caos y del desorden y por ahí aproveches de ahí algo y armes algo positivo ahí con eso. Así que, Bueno, mi vida ha sido un caos, pero en ah, general como creo que
es parte de también la creatividad que tengo, es parte también de la visión que tengo de poder verlo. Entonces, sí, eso lo agradezco mucho también. Sí. Muy bien, muchísimas gracias por compartirlo. Sofi, Sí, sí, gracias, Ilse. Y qué valiente, porque yo también primero pensé en mi mamá y dije, no, creo que no para hoy. Entonces, yo puse una chica que me genera mucho no sé qué y que pues ya lo he pensado mucho, entonces dije, bueno, ok, vamos a rascarle en esta ocasión. Y por un lado puse como de como que se me hace como arrogante, y que creo que casi todos son sinónimos, entonces es esta, no sé, como arrogante, soberbio, lo intenso, engreída, vanidosa, ¿no? Pero del otro lado puse lo que yo veo de ella, que es como que es bonita, que está cómoda, que es confiada, ¿no? Que es talentosa. Y luego como que me di cuenta, o sea, y aparte esto yo no lo acomodé a propósito, ¿no? O sea, se fue así. Y luego me dije, no manches, las primeras, pues es lo que me incomoda. Y las otras es algo que yo no estoy tomando de mí por miedo a ser arrogante, ser vanidosa, ser, ¿no? Entonces se hizo como un ciclo, o sea, y lo dibujé tal cual y dije, ay, qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, y la otra pregunta era como que cuando me siento con esto que me incomoda, ¿no? Como arrogante, soberbia, ¿no? Y era como cuando me dan críticas o me dicen que no, es cuando siento que ahí como que salta, ¿no? O cuando es un tema, una situación que yo me siento la que más sabe o como experta en ese tema, en ese lugar. Eh, y luego cuando no o sea, luego lo otro puse como cuando no depende nadie o no hay esa expectativa, o sea, cuando soy libre, ¿no? Es cuando puedo sentirme también con esto otro que no tomo, de sentirme cómoda, de sentirme confiada, de sentirme bonita. Y pues me he dado cuenta que cuando lo hago, una u otra, cualquiera de las dos columnas, me siento, pues soy muy severa conmigo, me castigo, siento muchas culpas o incluso pues lo llego a somatizar, ¿no? O sea, incluso las características positivas. Y pues ya para la contraparte, pues ya puse pues que soy bondadosa, compasiva, que escucho y ya. Pero fue muy difícil, o sea, como que porque es muy difícil, como ambos lados positivo, negativo de la sombra, ¿no? Y que, no sé. no es fácil meterse en esas profundidades, No. no es fácil, pero vale la pena porque por ahí uno ahí encuentra caminitos, ¿no? Para aprovechar eso que está ahí adentro y es un poco, ahí Jung en algún momento lo plantea desde el lugar del alquimista, ¿no? Es como tomar eso que se nos aparece como un barro y transformarlo en oro, digamos, ¿no? Digamos, por ahí, ¿no? Para poder equilibrar y para poder hacernos crecer, digamos, estar mejor, digamos, integrar mejor nuestro yo y, y- y- y presentarnos más auténticamente frente al mundo, como plantea Ilse, ¿no? Parece que, bueno, muy interesante. Gracias, Sofi. Eh, bueno, dejamos esto acá y lo hacemos un paquetito, lo guardamos, lo tenemos ahí en un costadito. No lo tiremos, no, lo tenemos ahí, guardémoslo, que por ahí en algún momento lo sacamos, ¿eh? En algún momento lo sacamos como de la caja de los recuerdos y lo volvemos a usar, ¿eh? Bien, me Así parece que, bien. Sí, porque igual y alguien más, si en algún momento siente ganas de compartir este ejercicio integrándolo con alguna otra experiencia, que no se quede solo en el, ay, ya no compartí, sino que existe la posibilidad de compartir en cualquier momento cuando quieran. sí, ahí vamos. Muy bien. Bueno, vamos al... ¿Y ahora? ¿Guada? Ah, pues ahora podríamos empezar con el resumen de Adi. Bye, Ilse. Ya se fue. Podríamos empezar con el resumen de Adi.
y sobre los arquetipos de ánima y ánimos. Ánima y ánimos. Perfecto. Vamos entonces, dale. Bueno. Voy a empezar como con el resumen, con lo que leí que dijo Jung sobre ánima y ánimos. Como esta parte, el ánima es la parte femenina del inconsciente del hombre, y el ánimos es al revés, o sea, lo masculino en la mujer. ¿Qué se me hizo interesante aquí? Que hay como el tema de que esto surge o se manifiesta o te va marcando, o sea, cada ánima y ánimos de las personas se va marcando, sobre todo por la influencia que los padres tuvieron, ¿no? En tu infancia, ¿no? O sea, pues el niño, el papá, y la niña, ¿no? El papá. Y que son como, no sé si lo haya entendido bien, pero es como esta parte donde yo ya ni siquiera veo al papá o a la mamá como real, sino que me creo ahí una imagen, ¿no? De lo que yo percibí o sentí, una imagen ahí como muy paternal o muy maternal, siendo hombre o mujer. Y y siento que es como lo que se vuelve un poco como ideal, ¿no? O sea, como ¿no? El hombre estaría persiguiendo como la mujer ideal a partir como de esta imagen, ¿no? De la madre, digamos, que fue lo que como que entró en su inconsciente, pero eso es como más o menos lo que yo entendí. Pero se me hizo como interesante como estas partes de lo que, sobre todo si hablo del ánima, que cómo se crea o se genera en el hombre, ¿no? De esta parte biológica, ¿no? Su experiencia colectiva, o esto como de toda la experiencia de todos sus antepasados que tuvo con mujeres, ¿no? Cada este antepasado tuvo con alguna mujer, sus propias experiencias con las mujeres, y sobre todo como la parte cultural o social, ¿no? Como los, no sé, siento que ahí son un poco como los estereotipos, que es más como pregunta para todos, como los estereotipos que se establecen también de acuerdo como a una época, ¿no? De las presiones sociales que puedes sentir. Es que el hombre se tiene que comportar, ¿no? Tiene que ser el fuerte, el viril, el masculino, el que tiene que ser así, y la mujer tiene que ser como la sumisa, ¿no? La que no va a opinar, ¿no? O sea, siento, porque una de las cuestiones es así, ¿no? Que dice que como esta parte como inconsciente, cuando entra como la parte neurótica, o cuando aquí dice que es cuando esta parte como inconsciente, o sea, en el hombre, cuando el ánima toma como poder de esta parte inconscientes, cuando salen como las partes negativas, ¿no? Del ánima, y en contraparte también sucede lo mismo con la mujer, que por eso hace la diferencia entre como la persona y la vida personal, digo, la vida privada, ¿no? Entonces, me gusta el ejemplo que pone ahí, que
venía a terapia un señor así que entre más iba a terapia, más decía, wow, ¿no? O sea, quiero ser como este hombre, tiene tantas cualidades tan positivas, ¿no? O sea, voy a escarbar en mí para ver, ¿no? Cómo poder ser mejor y ser más parecido a él. Y dice que el día que fue la mujer a terapia, ya más bien descubrió que no, que todo lo que él parecía no era, ¿no? Entonces creo que ese es el mejor ejemplo como para ver cómo se comporta alguien o sea, la persona ante la sociedad y cómo te brota como lo negativo o lo en tu vida, domina tu inconsciente como en esta vida privada. Entonces, bueno. Y bueno, en resumen, Jung dice que tienes que encontrar o tienes que trabajar o explorar esta parte hasta lograr tener como un equilibrio en tu psique. O sea, si tú no identificas, ¿no? Estas partes de siendo mujer del ánimo o siendo hombre del ánima, no vas a tener un equilibrio en tu psique. Entonces, y que este equilibrio, cuando logras este equilibrio en tu psique, es cuando logras como tomar las partes positivas. El hombre toma las partes positivas del ánimo, del ánima, y la mujer toma las partes positivas del ánimo, que entonces eso es como cuando logras equilibrio. Y bueno, ahí describe un poquito más cómo es que se da. Por eso más o menos les puse ahí como un poquito el resumen para más bien a lo mejor abrir como a discusión y a preguntas y ya. Súper, Adi, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Gracias, Adriana. Genial. Excelente resumen. A mí, en lo personal, creo que la parte que me molesta, pero entiendo, es que cuando Jung escribió esto, ¿no? Era como en los 1930 y tal, pues como que como que tengo claro que hay como un arquetipo que es como de lo femenino, pero también siento en su lectura como que se mezcla como este estereotipo de esa época de la mujer, ¿no? O sea, y que hay como siempre una crítica hacia la mujer y que el hombre, o sea, sí hay como esta parte del hombre aquí es superior y la mujer, o sea, sí lo siento ahí. Entonces esa parte me causó como un poquito de resistencia. Y la duda que me surgió, que a lo mejor ven un poquito ahí, como cuando explica esta parte como de la homosexualidad, o sea, qué tan, y que lo pone como genético o así, como mi pregunta era un poco más con este tema como ahora se habla como de la identidad de género, ¿no? Y que va o sea, no es lo mismo que el sexo, ¿no? O sea, naces y que se ha demostrado que biológicamente también empiezan a haber indicios de que pues sí que hay diferentes géneros, que no nos quedamos nada más con el género de la mujer y el hombre, ¿no? Entonces dije, entonces ahí más bien habrá que encontrar como nuevos términos o cambiar esto y ya no podemos seguir hablando de ánima y ánimos, o cómo. Sí, habrá un debate que en esos tiempos pues ni siquiera como que se imaginaba, ¿no? Que pudiera existir esta ambigüedad entre los sexos o los géneros, pero que
de alguna manera siento que Jung está abordando uno de los temas fundamentales de, pues, de las relaciones humanas que tienen que ver con, pues, con esta dualidad biológica, pero que también es psíquica, ¿no? Nos está diciendo Jung. Y a mí me pasó lo mismo que a ti, Adi, como que yo dije, o sea, hay aquí todavía, digamos, un intento por llegar a desprejuiciarse de lo que se pensaba entonces de las mujeres, pero no lo logra, ¿no? O sea, como que se termina percibiendo como un cierto, pues, desprecio o como inferiorización de las mujeres. Y no sé también qué tanto eso influye en lo que Jung alcanza a entender del animus, ¿no? Que aborda el ánima en la mayoría de las páginas y del animus habla como 2 páginas, 3 páginas, ¿no? Casi al final. Pero también porque a lo mejor era su propia experiencia personal con el ánima suya que le daba esa riqueza o esa posibilidad de profundizar que no alcanzó, ¿no? Con las mujeres. Pero otra cosa que también quería comentar es que en astrología mi maestro nos hablaba de que hemos cometido un error, tanto en la psicología como en la mayoría de los como sistemas de pensamiento, al asociar femenino con mujer y masculino con hombre. Porque tanto hombres como mujeres tenemos masculino y femenino, ¿no? En astrología lo vemos con el sol y con la luna, y un ser humano no está completo si no logra expresar ambas, ¿no? Y en eso Jung sí atinó a decir cómo el sexo determina de alguna manera esos atributos que puedes reconocer en ti conscientemente y los que no, porque son del sexo opuesto, los vas a proyectar, ¿no? En una persona, en una pantalla que podría ser una persona del sexo opuesto. Pero me acuerdo que mi maestro nos hizo, bueno, o sea, como que nos dejó la tarea de investigar la etimología de la palabra femenino para poder entender un poco en su origen qué es eso a lo que nos referimos con femenino y por qué se lo atribuimos a las mujeres. Y es algo muy complicado que tiene raíces lingüísticas e históricas muy, muy profundas, pero lo que yo encontré es que el origen de la palabra femenino viene de fem, del indoeuropeo, que hacía referencia a la posibilidad de amamantar. Entonces, como el amamantamiento o la posibilidad, creo después o había como una discusión ahí entre la parte de amamantar y la parte de dar vida, ¿no? Como que ese atributo femenino, porque la palabra femenino designa eso, si lo tomáramos en cuenta a la hora de hacer, digamos, un análisis psicológico o terapéutico o de cualquier tipo, pues la posibilidad de dar la vida a ello que le llamamos femenino, también le da la posibilidad de quitar la vida, ¿no? Que puede ser también como esa fase devoradora del ánima, ¿no? Que es a lo que tanto teme lo inconsciente o la conciencia masculina. Pero me pregunto si no también la conciencia femenina tiene el mismo temor, ¿no? De ser devorada por la madre, en este caso, ¿no? O de perder la vida ante la madre. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar. Me gustaría escuchar qué piensan los demás. Y Sofía va a incorporar su propia perspectiva. Gracias por la introducción. Sí, pues yo
Creo que también esta lectura me costó más que las otras, de poder como, pues sí, como entenderla, integrarla de cierto modo. También siento que ocupaba palabras como que no estoy tan acostumbrada a leer. Y además está este factor que comenta Adri, que Guada también lo notó, ¿no? Como el tema de, pues sí, que al final Jung, pues puede ser un gran sujeto terapeuta y que ha traído muchas cuestiones muy chidas a este mundo, pero al final pues también era humano y era hombre, ¿no? Entonces creo que ahí se ve limitado incluso desde su lenguaje, ¿no? O sea, a veces hablaba del hombre como algo plural y ya luego varón mujer, ¿no? Pero entonces cuando él habla del hombre yo ya decía, pues es el hombre, pero no, era la humanidad. Entonces como que desde ahí ya también yo dije, ok, aquí hay una cuestión, pues de época y que pues sí, o sea, como sí también pensé eso, como qué habría sido si él hubiera pues tal vez trabajado de mano a mano con con una terapeuta mujer, ¿no? Tal vez hubiera sido muy distinto, que ni siquiera sé si hubiera sido posible, porque pues, ¿no? Eh, pero Sí, bueno, en general, porque ya ajá, se tenía el prejuicio de que lo que la mujer fuera a decir era una opinión no fundamentada. ajá, ajá. Pero al mismo tiempo, justo me hizo también, o sea, aunque me costó y me sigue como costando entenderlo más, me hizo mucho sentido en esta integralidad con la astrología, con el tarot, con la espiritualidad, de la magicanidad, ¿no? O sea, como todo, cómo se habla siempre de lo femenino, lo masculino, ambas partes, ¿no? Y pues sí, ha habido muchas críticas, a mí me salen muchos memes de eso, ¿no? Justo relacionado con la identidad de género, por ejemplo. Y creo que pues bueno, poco a poco yo lo he logrado como entender un poco más a través de mí, ¿no? Esta semana justamente me leyeron el tarot hace como 2, 3 días y me decían eso, como tú tienes una mirada muy masculina de ti, ¿no? Como si tuvieras ahí el patriarcado así viéndote, ¿no? Y juzgándote. Y esto hacía algo con mi carta astral y con mis tránsitos, ¿no? O sea, yo tengo mucho Aries, que es muy masculino, como hay una herida paternal del padre, que yo justo hasta le preguntaba a la tarotista, como, bueno, ¿hablas del padre de mi papá, Enrique, humano, o hablas del padre como figura, como arquetipo, como Dios, ¿no? Este, y ella me dijo que como mi papá humano, pero yo la verdad con esta lectura dije, ok, creo que más bien yo soy soy víctima de ocupar mucho mi animus, ¿no? Entonces, no sé, como que siento que por un lado me encanta cómo todo va como encajando como un rompecabezas muy bonito, redondo, pero al mismo tiempo sí digo, órale, qué complejo. Qué complejo porque además justo lo que decía Guada, explica muy poco respecto al animus en la mujer. Entonces yo decía, ya quiero pasar a esto para entender cómo yo lo estoy viviendo y pues no le rasco tanto. Y, y bueno, ya para terminar de contarles y que siempre meto algo de mis sueños, ayer en la noche justo, bueno, esta semana he tenido muchísimas sueños muy locos, pero ayer en la noche me estaba despertando en las madrugadas. Me desperté en la madrugada y le escuché muy claro como una voz masculina me decía, sí tienes permiso, pero como si hubiera estado un hombre ahí en mi cuarto, al lado. Yo volteo y pues como que entre dormida y despierta, como que veo la figura de un hombre y pues me asusté un chingo y dije, a ver, céntrate, o sea, como si esta voz viene de ti, está bien, si esta voz viene de afuera, también está bien, pero no, pues, o sea, no le des tanto hilo a la hilacha porque si no, pues te va a dar ansiedad, estás aquí solita en la noche, ¿no? Pero bueno, se me hizo muy simbólico, o sea, o sea, me fui a dormir con esta lectura, ¿no? Y con esta lectura de tarot y con esta lectura de tránsitos y como escuchar tan claro a una voz de un hombre en la madrugada decirme, si tienes permiso, fue como, órale, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué necesito el permiso de este ser? ¿Y quién es? Cambio. Gracias, Sofi.
cuánta riqueza onírica, cuánta riqueza onírica. Sí, 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 sí. ¿Ya habías leído algo del texto antes de tener el sueño o no? Sí, ¿O fue una... ayer en la noche, antes del sueño fue que Claro, empecé. bueno, Ujú. algo ahí se movió. Adriana, Hay dos cosas. Una, cuando Sofía te estaba platicando de ¿tienes permiso? Yo dije, pues, como decías que tenías como que te habían dicho que tu patriarcado estaba así como observándote y juzgando, pues yo dije, no, pues el patriarcado ya le dio permiso de hacer lo que se le dé la gana. Ya no estoy juzgando. Bueno, esa fue mi interpretación. Y la otra que me surgió fue esta parte que también estoy como leyendo o muy metida como en temas del budismo y justo entrando mucho a esta meditación como de estar igual analizando temas que te triguerean y tienen como otros términos y otras partes como de buscar a esto, o sea, como para llegar a lo mismo, ¿no? Ser mejor persona o como lo quieran definir. Pero, y entonces yo dije, sí, híjole, yo creo, y la otra lo decía, digo, yo creo que la gente y los budistas que entran a este tema de estudiar meditación y ser meditadores, o sea, cuando les dan la clase es, ponte a meditar así, 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 y se sientan y meditan. O sea, como que siento que ven las cosas a través de la práctica y que nosotros los occidentales necesitamos todo un rollo y estamos en el rollo metido, pero al final no le entramos, ¿no? Nos quedamos como en la teoría y, o sea, como que no necesitamos tanta teoría para poder llegar como al equilibrio de la psique, digamos. O sea, es como, pues que el terapeuta se eche todo el choro y yo nada más llego a la terapia y aplico, ¿no? Y entonces no necesito yo, o sea, este es mi ánima, ay, no, o este es mi ánimos, o estoy equilibrado. Yo más bien como que digo, híjole, ¿cómo la influencia de mis papás, ¿no? O de mi mamá, o sí, ok, ¿qué tengo parecido? ¿Qué patrones repito que me chocan? ¿No? ¿Qué puedo cambiar? ¿No? O sea, como los temas pues, que te generan conflicto, que pues al final a lo mejor por eso busca resolverlo, ¿no? O sea, creo que buscamos resolver nuestra maraña en la mente, ¿no? Entonces, pues ya nada más me eché todo ese choro para decir eso, o sea, como que le damos mucha vuelta como mental y no, bueno, sobre todo en todo lo que explica, ¿no? En generar muchos términos, pero imagino que es la parte como cuando estás desenmarañando algo, necesitas identificarlo primero para llegar a una síntesis, quisiera yo pensar. bueno, algo de eso creo que plantea, ¿no? Jung, creo que no fue en la sesión anterior, sino en la otra, en la precedente a la sesión anterior, cuando señala justamente que como que la razón occidental, incluso creo que da algún ejemplo de Nietzsche sobre lo dionisíaco y lo apolíneo, como que la cultura occidental ha matado lo simbólico, digamos, ¿no? Como que lo simbólico fue aplastado incluso a nivel religioso. Cuando él habla de la religión, él dice, bueno, los europeos, un poco a través de la razón, es como que han domesticado lo simbólico, lo místico, si vos querés, ¿no? De la religión, entonces van a buscar religiones de otros lugares, van a buscar lo místico a otro lugar, dice, lo van a buscar a la India, o lo van a buscar al Tao, o lo van a buscar esa riqueza simbólica que acá se la aplastó a partir de, no sé, de Kant, ¿no? A partir de la razón, entonces van a buscar al otro lado, porque es una necesidad, el mito, o el nivel de lo simbólico, está presente en nosotros, independientemente de que a través de la razón, a través del animus, de la lógica, lo, lo apaguemos, le echemos un baño de agua fría
o lo dejemos ahí en el freezer, pero está allí. Porque fíjense, justamente el ánima, yo no sé si recuerdan, creo que la sesión pasada les compartimos un diagrama, ¿no, Guada? El diagrama. No sé si ustedes recuerdan la ubicación tópica, digamos, del ánima y del ánimos. Está más cerca está más cerca del inconsciente colectivo, está ahí en el tránsito entre el inconsciente colectivo y el inconsciente personal, mientras que la sombra está dentro del inconsciente personal. Es decir, la sombra está integrada por todos aquellos, lo que Freud planteaba como aquellos elementos que uno iba adquiriendo a lo largo de la vida y que por ahí no tenían la suficiente carga afectiva como para expresarse en la vida cotidiana y quedaban relegadas a partir del proceso de represión, quedaban relegadas ahí en el inconsciente. Ahí está la sombra. Pero el ánimos tiene algo de eso, el ánimos y el ánima tiene algo de eso, pero también tiene el arquetipo originario, es decir, tiene esos aspectos, digamos, que vienen del origen de la humanidad, digamos, y que están allí, y que, bueno, y que están allí, digamos, y que podemos hacer todo lo posible porque eso no se exprese, pero necesita formas de expresión, necesita expresarse. Y si un poco lo que plantea Jung, si no encontramos la forma de amigarnos con eso que está allí y de poder proyectarlo y de poder, o de poder tramitarlo de manera tal que se integre y nos ayude a mantener el equilibrio de estructura psíquica, se manifiesta, bueno, agarro un cuchillo y mato a alguien, ¿no? Es decir, como decía Patricia el otro día, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso también él lo señala. Digamos, el ánima y el animus pertenecen al inconsciente colectivo. Hay algunos elementos del inconsciente personal, pero mayoritariamente pertenecen al inconsciente colectivo. Es algo que ya viene con nosotros, ¿sí? Filogenéticamente, digámoslo así. Viene como herencia. Cuando nacemos, dentro de nuestra estructura psíquica ya está el ánima y el animus. Lo dice en una de las últimas, él dice: en las figuras del ánima y el animus se expresa la autonomía del inconsciente colectivo. Está allí, es autónomo. No es algo que nosotros adquirimos, es algo que nos viene dado, ¿no? Pertenece al inconsciente colectivo. Ellas personifican los contenidos del inconsciente colectivo. Es decir, el ánima y el animus personifican los contenidos del inconsciente colectivo, que cuando retirados de la proyección, ¿sí? Retirados de la proyección, que es lo que analizamos hoy con el ejercicio que hicimos, estábamos proyectando, cuando retirados de la proyección, pueden ser integrados a la conciencia. Cuando los descubro y los encuentro y los comprendo, puedo incorporarlos a la conciencia. Ahí se fue Diego. Uy, no le dijimos chao ni nada. En la medida en que esto ocurra, dichas figuras representan funciones que ciertos contenidos del inconsciente colectivo, dice, transmiten al plano consciente. ¿Sí? Hay algo ahí del inconsciente colectivo, bajo las formas del ánima y del ánimo, que se transmiten digamos, al plano de lo consciente. ¿Sí? Es decir, buceando los hombres, o la masculinidad, digamos, buceando en el ánima, ¿sí? Encuentra allí cuestiones que las puede llevar al nivel de la conciencia, integrarlas y lograr un mejor equilibrio psíquico, digamos, ¿no? Que en el caso de la masculinidad, digamos, y acá, digo, para ponerlo en clave de género, yo creo que
una de las cuestiones bueno, que está clara es que él escribe en una época en donde estas discusiones sobre género eran las primeras discusiones. Cuando él escribe, estamos en la primera oleada del feminismo, ¿sí? Y que era el feminismo sufragista. De manera, las mujeres que luchaban por el derecho al voto, el derecho a tener voz en el espacio público, en el espacio de decisiones públicas, que hasta ese momento eran exclusivamente de los hombres. ¿Sí? En Argentina, por ejemplo, el derecho al voto femenino se conquistó recién en el año 1947. Y en México debe haber sido también por aquella época. Es decir, y eso gracias a la lucha de las feministas sufragistas. Alicia Moró de Justo en la Argentina, por ejemplo. Florentina Gómez Miranda. Mujeres que lucharon por el reconocimiento de ese derecho para las mujeres, ¿no? Y que a Olympe de Gouges le costó que la guillotinaran. Ella fue la que estableció los derechos de las mujeres, ¿no? Porque en la Revolución Francesa eran los derechos de los hombres, Del ¿no? hombre y del ciudadano. De ciudadano. Las mujeres no existían. Entonces, Olympique lo que hizo fue la declaración, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Bueno, esta es la declaración de los derechos de las mujeres. Y le cortaron la cabeza, la pasaron por la guillotina a la pobre. Pero bueno, muchos años después, un siglo y medio, 2 siglos después, la lucha de las sufragistas, pero se reducía, digamos, la cuestión de género se reducía a esos derechos civiles en ese momento. Y todavía estaba la concepción de lo que muy bien Adriana llama como, o señala como estereotipo, la mujer que es débil, que es suave, que es cariñosa, que es el amor, y el hombre que es el racional, es el que toma las decisiones, es el que está en el espacio público, ¿no? Como esferas muy divididas. Pero de cualquier manera me parece muy interesante porque en Jung lo que me parece es que abre, no cierra. Y eso es lo que me parece interesante de Jung. Si bien es hijo de su época, no le podemos pedir que piense como un hombre, digamos, deconstruido de la actualidad. Él era de esa época, pero a pesar de ser de esa época, pudo comprender que que son funciones, por eso lo de femenino y no lo de mujer, y lo de masculino y no lo de hombre, ¿no? El animus como costado masculino que está en las mujeres, digamos, en lo femenino, y lo femenino, digamos, el ánima como lo femenino que está en los hombres, ¿no? Y me parece que para la época era una avanzada, primero reconocerlo, digamos, que un hombre pueda reconocer que tiene un costado femenino, en 1930, bueno, no estaba tan mal, digamos. Y por otro lado, él planteaba que lo que tenía que hacer el hombre con esa ánima era integrarlo a la conciencia, era sacar lo que estuviese allí adentro y llevarlo a la conciencia para mejorar, digamos, como ser humano, como persona, tener un yo más rico, ¿no? Es como decir, bueno, yo tomo de esa ánima aquellos aspectos femeninos, digamos, que caracterizan lo femenino, que tienen que ver con la feminidad y demás, ¿no? Y lo traigo a mi conciencia y eso me permite, por ejemplo, hacerme cargo de las políticas de cuidado en mi casa. Y eso me parece piola, me parece que si lo pensamos desde ese lugar, es interesante lo que plantea. Aún con las restricciones que ustedes señalan que son así como ustedes las señalan. Pero me parece que abre en ese sentido. Digo, abre camino a la posibilidad de construir otra cosa, digamos, ¿no? Bueno, se me ocurre así, a propósito de lo que estamos charlando, ¿no? Sofi y después Guada. Sí, yo pues me surgía como esta pregunta de qué tanto o cuál es la diferencia entre el ánima y el arquetipo de la madre, ¿no? Porque cuando lo empieza pues a desarrollar,
como que me sonaba también este arquetipo de la madre, ¿no? Entonces, como que tengo esa duda. Y luego también esta duda más de la astrología, ¿qué tanto también este mapa ya nos da como esta guía de qué tanto ánimos y qué tanto ánima tenemos, o cómo poder como observarla, ¿no? O sea, también yo digo, bueno, porque a ver, el ánimo sí es como esto de colectivo, pero que al momento de traerla a nosotros, pues se hace también personal, de cierta forma, ¿no? Si lo estoy entendiendo. Entonces yo, o sea, justo con esto que les platicaba antes, ¿no? O sea, yo sí me pregunto, bueno, ¿cuál es mi ánimos y cuál es mi ánima y cómo puedo integrarlos? Como de manera consciente. Pero al mismo tiempo ahí está otra duda de Jung, que él habla como que lo inconsciente, que son los arquetipos, se quedan ahí, ¿no? Después, ¿qué pasa? Como que ahí tengo una laguna de información que no logro cerrar. Cambio. Gracias. Guada, Sí, a ver, un segundito. Bueno, algo que quería decir cuando levanté la mano fue que ahorita, José Manuel, nos decías esto de sacar lo que tengo adentro, ¿no? O sea, ya sea como esta imagen femenina o esta imagen masculina, y trabajarla, ¿no? Pero también creo que desde la lectura de Jung, algo que me parece muy importante es que más que sacar lo que tengo adentro, sería recuperar lo que tengo afuera, ¿no? Como este ejercicio que hicimos con la sombra, porque en un primer momento es inconsciente y es proyectado, ¿no? O sea, la imagen del ánima en los hombres vive más como una proyección, quizá como una imagen externa que como una imagen interna, o ambas al mismo tiempo, ¿no? Pero siento que tal vez el verdadero trabajo está o sea, para poder recuperar el ánima o hacer consciente es ver qué es lo que estoy proyectando del ánima afuera. Y luego, Sofi, sobre lo que mencionas o sea, tu pregunta, ¿no? Que es muy pertinente, creo que yo también me lo pregunto, ¿no? ¿Cuál es mi ánima? ¿Cuál es mi ánimos? Y cómo los integro de manera consciente, ¿no? Porque, ajá, y dónde termina el arquetipo del padre y empieza el del ánimos, y dónde el de la madre y empieza el del ánima. Y a lo mejor ahorita, José Manuel, tú nos puedes ayudar a distinguir un poco más esos dos arquetipos. Pero bueno, en astrología es tal vez más fácil porque a lo masculino se le asocia principalmente Saturno y el Sol como funciones planetarias, y a lo femenino la luna principalmente, ¿no? La luna representa a la madre. Y algo interesante también es que desde este punto de vista astrológico coincide, digamos, con la idea que tiene Jung de que tanto lo masculino como lo femenino son innatos. O sea, yo ya nazco con ese molde de qué es lo femenino y qué es lo masculino en mí. Y no nada más, digamos, a nivel de lo inconsciente colectivo, o sea, de esos sedimentos que decía Jung, de la herencia de toda experiencia de mujer y de hombre, sino además desde la carta natal con ciertas cualidades, ¿no? Que están determinadas por la casa, el signo, los aspectos que tiene la luna o el sol. Pero justo estuve revisando unos textos de astrología que hablan sobre la luna, que me gustaría también leerles un poquito. Porque voy a leer. Una de las tareas más difíciles para quien se acerca a la astrología es poder trascender la fuerza del paradigma psicológico centrado en el individuo,
Según aquel, adquirimos nuestras cualidades emocionales y afectivas por identificación con el medio ambiente inmediato, percibido desde la perspectiva habitual como independiente del ser que nace. Visto así, las pautas emocionales dependen de los padres y demás participantes de nuestra primera infancia. No distinguimos en ellas un patrón necesario, una estructura ligada al niño. Y si la vemos, creemos que es aleatoria e independiente de él. Solemos pensar que la psique se conforma desde el exterior, a partir de identificaciones y experiencias en un medio casualmente asociado a la persona que lo experimenta en forma pasiva. Es decir, para nuestra percepción habitual, la estructura psicológica se constituye históricamente a través de una secuencia de interacciones, acontecimientos y experiencias aleatorias, en las que confluyen pautas familiares, culturales y a lo sumo patrones inconscientes colectivos. Es posible que alguna teoría o corriente psicológica admita la presencia de características innatas, genéticas o arquetípicas, pero ninguna se atrevería a afirmar que la trama vincular del niño e incluso los acontecimientos principales de sus primeros años responden a una estructura necesaria anterior a su manifestación objetiva. La posibilidad de contemplar articulaciones cíclicas y estructurales nos permite intuir un nivel de realidad en el que el sujeto es el vínculo. Desde esta perspectiva, es una abstracción aislar a un individuo de otro en la red que se despliega, ¿no? Entonces, en este caso, o sea, no podemos aislar al individuo del vínculo que tiene con su madre, porque su madre es lo que va a llenar el molde de lo femenino en el individuo en primer lugar. ¿Sí me explico? O sea, la luna con la que nacemos es la que nos va a, o sea, es lo que vamos a recibir por fuera. Mi maestro lo explicaba así como: la vida son un montón de rebotes de los acontecimientos aleatorios, pero los que van a tener sentido para mí son los que van a entrar en el molde de mi conciencia. O sea, para el cual yo puedo captar lo que es una madre. Y lo mismo para el padre, ¿no? O sea, yo tengo la madre que tengo, que está aquí presente, y que de alguna manera es la madre interna que yo tenía en el momento en el que nací, ¿no? Y desde antes de nacer, por así decirlo. No sé si contesté a tu pregunta, ¿no? Y cómo integrarlo de manera consciente, pues ese siento que es justo el trabajo de la individuación, que en el momento en el que Jung también lo dice, rompo con esa proyección de lo femenino, lo maternal en mi madre y no voy y lo proyecto en la esposa o en otra mujer, ¿no? Sino que reconozco que eso soy yo, o sea, que ese es un patrón femenino mío, ¿no? Que así es como obtengo seguridad, afecto, nutrición, cuidado, protección. Y cómo hacerlo conscientemente, creo que es todo pues sí, un trabajo, no es sencillo, ¿no? Por ejemplo, una vez yo estaba haciendo un trabajo de dibujo de cartas del tarot y estaba trabajando con el emperador, que representa también esta estructura masculina, justo que marca un poco el deber ser, ¿no? Como todo el orden, la virilidad y que es una figura pues que representa todas las estructuras de la vida, ¿no? Y yo estaba dibujando a mi emperador y pensaba mucho que ese emperador era una representación de mi Saturno, que también es una figura que representa la estructura, el orden, el deber ser, etcétera. Y que yo en un primer momento vivía Saturno desde mi papá. O sea, mi padre fue el que encarnaba, digamos, esa proyección de mi Saturno. Pero mi papá no es mi Saturno, ¿no? Mi Saturno soy yo. Entonces, si bien yo pude haber vivido, no sé, en mi infancia, un padre muy exigente, muy duro,
que si bien era un buen padre, ¿no? Que me daba ese reconocimiento, como que también podía ser muy enojón o podía ser muy violento y muy, muy exigente, ¿no? Y si yo, pues eso aprendí que era Saturno. Vivo bajo la sombra de ese Saturno, replicando esos mismos patrones internamente, como que vivo sometida, ¿no? A esa imagen paterna, pero que no es mi padre ya. Fue la experiencia que tuve que responde a la imagen interna que tenía prenatal, o bueno, desde que nací, pero que ahora puedo yo reconocer como parte de mí y también pues perdonarla, ¿no? Y cambiarla y ver otros aspectos positivos que tal vez en ese momento no veía. Ese es el trabajo con la sombra, ¿no? Ese trabajo con la sombra, por un lado, pero también es el trabajo con el animus, ¿no? Que es algo que ya viene dado, que lo tenemos porque lo hemos heredado, digamos, ¿no? Está muy bueno como ejemplo eso que decís, Guada. Bienvenida, Raquelita. Entraste tarde, pero acá estábamos esperándote, ¿eh? Ay, Sabíamos y pido, teníamos fe que ibas a llegar en algún momento. ay, no, me disculpo, me equivoqué de hora, pero ya, es la adaptación. Acá uno viene y se sube al tren. Se sube al tren y ahí vamos, todos juntos. Sí, estoy feliz de que entré. Ya no iba a Bueno, entrar, pero sí, estoy encantado. bueno, Adriana y después Patricia. Dos cosas rápido. Guada, me quedó como súper, como que entendí mejor, toda la explicación última que diste me dio mucha claridad, por un lado. Pero la otra duda que me queda con algo que estaba comentando Sofi también, hay un animus, o el animus, o en parte como de un animus colectivo, y aparte yo tengo mi animus, o es siempre el animus, así como arquetipo nada más. O sea, a lo que voy es, o sea, si yo digo mi animus, es como lo femenino que yo tengo, por ejemplo, de acuerdo a cómo definen el animus ¿no? Como este arquetipo de lo femenino, o mi animus es toda esta parte que como un poco lo explicó Guada, de lo que representó mi padre, o la imagen que hice de mi papá en mí. Le respondés, Guada, y después, ¿querés? Y después Patricia. No te oyes, mi amor. Gracias. Voy a contestar con unas notas que tengo y tú complementas, José Manuel, si quieres. O sea, si existe el animus y aparte mi animus, sería sí, ¿no? Como existe la sombra y mi sombra, ¿no? Mi sombra más también como un aspecto de lo inconsciente personal y el animus más como un aspecto de lo inconsciente colectivo, ¿no? Pero sí, también existe en mí la representación de ese arquetipo. Y el animus es este aspecto masculino interno de la psique, que es el depósito de todas las experiencias ancestrales de lo masculino en el inconsciente colectivo y abarca el padre, pero el espíritu, las ideas, el logos, lo filosófico, religioso. Todo eso abarca el animus. Y el arquetipo del padre representa una figura de autoridad que ofrece una guía sobre cómo vivir la vida basándose en su ejemplo. Es el primer portador de la imagen del animus. Pero
digamos que la imago de los padres se compone tanto de la imagen creada en la psique individual a partir de la experiencia del padre personal, como de los elementos colectivos ya presentes, de todos los padres que han habido. Entonces, la identificación con el padre significa en la práctica adoptar todas las formas de comportarse del padre, como si el hijo o la hija fuera igual al padre y no una individualidad separada. Perfecto, muy bien explicado. ¿Se entendió, no? Sí, es que Adri, en un principio lo había entendido así, pero después leía que Jung todo el tiempo hablaba del animus y ¿no? Y la ánima, pero nunca ponía su ánima o su animus. Por eso de repente me dudé. perfecto. Patricia, Bueno, pues yo acerca de el texto me costó un poco de trabajo, entonces creo que hice mi propia interpretación acerca, o perfecto, sea, de eso se trata. Tu o sea, interpretación nos va a aportar mucha riqueza a la que pudimos hacer nosotros. De eso se trata. sí, o sea, como, bueno, es que, no sé, a lo mejor tiendas a querer simplificar cosas y hacer un poco más práctica y sí me pareció así como mucha, o sea, mucha terminología que no conozco y demás. Entonces, así como en simple, lo que yo entendí, bueno, lo que interpreté es así como ánimos y ánima como una energía masculina y femenina, en donde, en donde las mujeres, pues vamos a decir, o sea, nos predomina por género lo femenino, pero tenemos ese ánimos, o sea, tenemos esa energía masculina, no sé, así como a lo mejor el yin y el yang, y en el hombre igual, o sea, en el hombre hay esa ánima, o sea, lo que entendí es que no necesariamente las mujeres tenemos un ánima, o sea, como que ya somos femeninas, o sea, ya nos predomina eso, entonces nos complementa el ánimos. Y en el hombre al revés, o sea, ya son masculinos y como que requieren del ánima, o sea, como en una cosa de hacer un equilibrio entre estas energías que decía José Manuel, o sea, bueno, se dice que la mujer suave, dulce, tierna, el hombre, pues fuerte, que sale, etcétera, ¿no? Y creo que ahí es donde viene o sea, como que este complemento dentro de nuestra psique. Yo recuerdo que alguna vez fui a terapia, la primera vez que fui a terapia, eh, como que entendí, bueno, no explicó el terapeuta, no era junguiano, bueno, él era una cosa así de muchas corrientes, pero, por ejemplo, yo llegué a la terapia porque había roto con un novio, pero siempre me había pasado lo mismo, ¿no? 3 novios que yo había tenido y entonces era una ruptura al final porque, no, pues yo merecía a otra persona, a alguien mejor. Y entonces una amiga me dijo, no, pues ve a terapia porque pues, te está pasando, o sea, es una constante, pues, ¿qué está sucediendo? Y ahí yo creo que ahora lo ligo con esta cosa, o sea, hoy sabiendo esta cosa de los arquetipos, como que me vino esa idea, porque me decía el psicólogo, bueno, ¿y tú para qué quieres tener una pareja? ¿Para qué quieres un hombre en tu vida? No, pues para que sea mi compañero, mi amigo, alguien, ¿no?
Y como que entendí que, bueno, lo que él explicó fue, pues es que, o sea, tú eres demasiado, o sea, a ver, ya están muchas ideas. Yo estudié ingeniería química y, bueno, conviví con muchos hombres. O sea, yo siento que, por ejemplo, tengo más energía masculina de alguna manera o sea, mi ánimos, de alguna manera, no sé si por arquetipo o por esa convivencia, por contagio, por ósmosis o así, no sé. Y la carrera, pues así como pues, más de, oye, se funde un foco, pues yo lo cambio. Se poncha una llanta, pues yo la puedo cambiar. No sé, tienes que poner el garrafón del agua, pues yo puedo hacerlo. O sea, entonces como que me decía, ¿no? El psicólogo, entonces, ¿para qué quieres a un hombre? Porque al final es el fuerte, es el que va a cambiar el foco, es el que te va a proteger, o sea, en estas cosas que luego oigo yo que, bueno, actualmente son así como estereotipos o roles o no sé qué, pero sí me hizo sentido porque entonces me puso un ejemplo, porque me decía, o sea, tú puedes resolver todo. O sea, tú ya eres autosuficiente. Pues entonces, ¿para qué te andas preocupando, ¿no? De tener a una pareja, a un hombre contigo. Y me dice, imagínate que eres una mujer de las cavernas. O sea, de la época, ¿qué es lo que estoy entendiendo? Bueno, ahorita con esto de que estos arquetipos vienen pues de cuando el primer hombre, ¿no? El primer homo, o sea, que empezó ahí en su evolución. Dice, imagínate que eres una mujer de las cavernas, que pues vives ahí. El hombre tiene que salir a, a buscar el alimento, o sea, porque el que cazaba, y eso es algo que luego, bueno, lo tomé un curso de pedagogía sistémica y también nos pusieron esos ejemplos. O sea, el hombre salía, era el cazador, era el que se enfrentaba a ir a cazar al mamut. Varios, ¿no? No iba uno solo, iban todos a cazar y a exponer su vida. O sea, tenía que o sea, un tigre se lo podía comer, ¿no? Un dientes de sable podía salir ahí y pues ya no regresar a su clan, o sea. Mientras pues la mujer se quedaba en su caverna, pues con los hijos, con la gente más grande, en ese cuidado, en esta cosa de, pues a lo mejor las hierbitas y todo esto. Entonces, mira, el ejemplo era, pues a ver, tu hombre se fue a cazar, a exponer su vida para traer un mamut. Tú te quedaste. Y luego ya regresa el hombre y te dice, ¿qué crees? Salió muy mal y el mamut nada más no llegó y no pudimos cazar nada. Y tú que te voltees y le digas, ay, no te preocupes, por aquí pasaba un conejito y yo lo agarré, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo está esto? Ahí es donde entiendo, no, a lo mejor no lo puedo explicar, pero me viene el entendimiento de que es esta diferencia del ánimos y el ánima y de esta complementariedad que necesitamos tener eh, en nuestro propio ser. Me acuerdo que en algunos cursos que tomé, bueno, con Adi, con una señora que se llamaba Lucía, alguna vez dijo, el ideal es que lleguemos a ser varones y varonesas, porque está equilibrada en cada uno de nosotros, o sea, en la mujer esta energía femenina y masculina y en el hombre también. Y entonces puede haber esta expresión en el hombre de la sensibilidad, de llorar, de mostrar pues el afecto por un hijo,
O sea, toda esta cosa ternura, pero una mujer también, pues, que sale al trabajo, que sale afuera, ¿no? Porque son estas complementariedades, entiendo yo, o sea, la mujer arraiga al hogar, el hombre empuja, pues la vida está allá afuera, también sal, y pues así entendí lo de, o sea, me costó mucho trabajo, la verdad, la lectura, pero dije, bueno, yo creo que yo lo podría en mí resumir como estas energías masculinas y femeninas. Y bueno, pues nada más. No sé, Guada, qué opinarás, pero me pareció excelente, digamos, la síntesis de Patricia. Creo que estás bien encaminada, ¿eh? Para nada equivocada. Y es un ejercicio muy difícil poner, porque Jung por momentos se pone como muy técnico y medio dificilongo. Bueno, también utiliza conceptos por ahí con algún grado de precisión, y es muy difícil trasladar eso a un lenguaje más común, ¿no? Pasa en estas disciplinas, pasa en sociología, a mí me ha pasado históricamente, digamos, ¿no? Tratar de explicar con palabras por ahí un poco más simples, un poco más cotidianas, un poco más cercanas a nuestra vida diaria, conceptos que a lo mejor tienen un nivel de complejidad para el autor y que las planteó con un nivel de complejidad importante. Y por ahí uno cuando lo trata de explicar, tiene que buscar una serie de conceptos que se acerquen más a lo que uno maneja en lo cotidiano, ¿no? Lo cual es un ejercicio difícil, pero al mismo tiempo, es una demostración de que has comprendido lo que quiso transmitir el autor. Lo más difícil, lo más difícil de hacer es tomar estos complejos teóricos, teorías, conceptos anudados, digamos, por una lógica, que tienen una cierta complejidad, y transformarlo en algo que podamos entenderlo entre todos con palabras simples. Cuando eso se logra, quiere decir que está bien captado eh, 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 lo que expresó en este caso el autor, lo que expresó en este caso Jung. Me parece que está muy logrado en lo que acabas de plantear. Isabel, levantaste la mano, ya debes tener un calambre en la mano, pues hace media hora que tienes la mano levantada. No, todo bien. Rápido, dos comentarios, retomando esto que dice Pati sobre la complementariedad y cómo tener ese equilibrio de lo femenino y lo masculino, como específicamente como en esto de la pareja, ¿no? De buscar un compañero, una compañera, ¿no? Hice una investigación ahora para mi tesis de maestría sobre cómo estamos relacionándonos en general, ¿no? Pero como en la digitalidad, ¿no? Y entonces me interesaba mucho como esta cosa de las parejas, de cómo se están formando vínculos de pareja ahora, ¿no? En las aplicaciones de citas o en las redes sociales o así. Y entonces he leído mucho como un discurso un poco como contrario a esto que estamos diciendo, como de hay que ir en pos de tener pues este equilibrio, ¿no? Más bien parece que hay, no sé si o sea, no investigué tanto tampoco, pero no sé cómo hasta qué punto hay ciertos sectores, ¿no? De mujeres que están como muy en contra de tener como esa parte más masculina, ¿no? Como de tener la iniciativa para invitar a alguien, de pagar, ¿no? Como en una cita o en un encuentro, ¿no? Con un posible, con una posible pareja, ¿no? Y como hablando mucho de, pues es que tú tienes que reclamar mucho esta energía femenina y entonces eso significa pues ser pasiva y como esperar a que alguien venga y te invite y te pague todo y que además sea muy espectacular y que la otra persona, ¿no? Planee como estos encuentros y que tú no tienes que hacer nada porque tú te mereces como ese trato, ¿no? Y bueno, creo que o sea, ¿no? Me parece un poco preocupante porque pues no estás siendo agente de tu propio deseo, ¿no? Y estás poniéndote más bien como en una posición un poco de objeto, ¿no?
No sé, lo podemos discutir en otro momento, pero como que me preocupa que no estamos yendo hacia allá, ¿no? Como de tener un equilibrio un poquito, pues sí, más, o sea, entender que si yo quiero, pues yo también podría invitar a alguien, ¿no? Y eso no significa que eso me ponga en una situación inferior o no sé, ¿no? Es ahí un poco como un conflicto porque pues creo que, ¿no? Lo que decía Patti, ¿no? Y lo que hemos platicado, ¿no? Sobre el yin y el yang, que pues todos tenemos pues esas dos partes, ¿no? Y que pues no tendríamos que estar, yo creo, ¿no? Como remando más hacia una u otra, no sé. Y otra cosa rápida que quería decir, que Sofi, creo que era Sofi, que preguntaba como, ¿y cómo hago esto consciente? ¿Y cómo sé cuál es la separación entre el arquetipo de la madre y del animal, ¿no? Y justo con lo que dijo Wada de que a lo mejor es una cosa que pasa en la individuación, y creo que, o sea, y lo voy a decir así, pero también es un poco a modo de pregunta, si ustedes lo ven también así, como que, claro que al principio, en la infancia, cuando estamos, ¿no? Con nuestros modelos, pues de madre y de padre, pues eso lo vamos a ir integrando, como dijo Wada, ¿no? Como estos rebotes que de repente pues ya cachas uno como en el molde de la madre, ¿no? Y eso es como pues lo que tú has visto porque es tu primer acercamiento, ¿no? Como con esas partes, ¿no? Con esa parte de feminidad y parte de masculinidad, y que a lo mejor, como decía Wada, ¿no? En este momento en el que, bueno, o en el mejor de los casos, a lo mejor no pasa siempre, pero como en algún momento en el que uno llega a como entender que tu madre y que tu padre, además de ser tus padres, son personas también con muchísimas otras cosas y deseos y, ¿no? Anhelos y cosas separadas del papel que tienen contigo de ser tu madre o ser tu padre, ¿no? Y que a lo mejor ahí podemos, pues sí, como tener esa separación, ¿no? Lo digo también como pregunta, ¿sí será tal vez así, ¿no? Como cuando podemos como hacer esa separación de el arquetipo madre, o sea, como que son dos cosas separadas, ¿no? Animus y anima y padre y madre, ¿no? No sé, y eso era lo que quería decir. Guada, Gracias, Isa. Qué interesante tu trabajo, qué padre. muy interesante, sí. Observar esos patrones está súper interesante en esta época digital. En donde las subjetividades se terminan transformando en un objeto de mercado, ¿no? Sí, Esto también, todo está mediado. da para un seminario, ¿eh? Da para un seminario. Espero ya pronto acabarlo y ya espero, sí, compartirlo más. Pero sí, gracias. Ya casi. Y otra cosa que iba a lanzar, continuando tu pregunta, Isa, era que Jung menciona en un momento la importancia de los ritos simbólicos en la separación de la madre, ¿no? Él menciona a la madre en ese caso, ¿no? Como que decía, separarse de la madre físicamente o volverse adulto nada más no basta para diferenciarse realmente de ella. Como que era el poder de esos ritos iniciáticos de la pubertad los que le permitían al individuo hacer psíquicamente esa separación. También, entonces, sí, claro, yo estaría de acuerdo contigo, ¿no? Entender que los padres son personas independientes de nosotros, digamos, sería un paso, y tal vez otro paso necesario sería, pues, el rito, ¿no? Recuperar el rito. Que, por ejemplo, tal vez el matrimonio cumple un poco esa función ritual, porque hasta la madre le entrega a la novia al hijo y el padre entrega a la hija, ¿no? Al novio. Entonces también eso es interesante pensarlo así. Y los ritos de iniciación de los varones también, digamos, que tienen que ver con justamente la casa, con salir a cazar, un poco lo que decía Patricia, ¿no? En los pueblos más
originario, digamos, salir a cazar, y justamente la aspiración de ese hijo es superar al padre, ¿no? Poder cazar animales más grandes o poder, ¿no? Allí está, por eso dice, ¿no? Hay un dicho popular, ¿no? Que uno ha sido, digamos, un buen padre cuando uno logra advertir que los hijos lo superaron a uno, son mejores que uno, ¿no? Es decir, tomaron por ahí lo que había para tomar, pero además crecieron por sí mismos, ¿no? Construyeron otra cosa más allá de lo que uno pudo haber sido para ellos, ¿no? Sofi, Sí, yo lo que quería decir era como de lo que decía Guada de estos dos momentos, ¿no? Uno, reconocer que cada son humanos y tienen su propia historia, otro, los ritos. Y yo sí agregaría una tercera que me hizo sentido también al momento de leerlo. También reconocer que no es casualidad, ¿no? O sea, como ese ejemplo que tú ponías de tu Saturno con tu papá, que eso es tu experiencia con tu papá, o sea, no es de tu hermana, no es de tu hermano, es de Guadalupe, ¿no? Y cómo ese vínculo también, o sea, no es casualidad en el sentido de que también es nuestra ancla más directa a las raíces profundas de nuestros ancestros y nuestras ancestras de por qué decidimos estar en este mundo, en esta vida, con esta familia, ¿no? Que creo que yo, por un lado, a veces lo daba por sentado, ¿no? O sea, yo como que, no sé, justo me viene esta imagen de yo en un temazcal, por ejemplo, ¿no? Yo de que, ay, abuelas, gracias por todo. Y si no manches, y a mi mamá cuando le he agradecido, o a mi papá, ¿no? O sea, como que estoy buscando o estoy rezándole a estos, como estas raíces, a esta memoria, pero no al vínculo más directo que tengo, que es estos seres que elegí como mamá y papá y que ellos tienen lo mismo con su historia y todo, ¿no? Pero creo que eso sí me pareció como algo muy, pues, importante de reflexión en esta lectura también. bueno, muy bien. Son las 23, aquí son las 23, las 11 de la noche y 5. Allá son las 20, ¿no? ¿20? 20:05. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo estuvieron? Uy, qué hermoso el gatito ahí, Isabel. Qué lindo, todo peluchón. Hermoso. Uy, otro, mirá ese negro Otro. vago. Ese tiene pinta de vago, ese negro, ¿eh? Ese tiene pinta de atorrante, ¿eh? No, es la negrita, es Ah, negrita, qué la linda. más bruja de esta casa. Y eso que hay mucho. Y eso que hay hartas. Exacto. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo te sentiste, Adriana, comentando un poco este texto? Bien, yo he estado trabajando con mi ansiedad, creo que he vivido con ansiedad toda mi vida y hace poco como que tomé conciencia de algún lado de por qué es como esa ansiedad y que tiene que ver un poco como con que cómo hacer algo que no me avergüence, ¿no? Entonces me da el miedo de que me va a dar vergüenza y entonces me da la ansiedad. Entonces, como esta parte como de exponer, como que es como mi trabajo como para poder como vencerlo un poco, ¿no? O darme cuenta que no es como a lo mejor voy a recibir un juicio que es justo el que me va a hacer avergonzar, ¿no? Y bueno, sé que ese trauma viene pues, desde mi infancia, ¿no? Entonces apenas ahorita pude como ir rastreando, ¿no? De dónde esa ansiedad ha estado ahí como, ¿no? Constante. Entonces, está padre ese trabajo ahorita que estoy haciendo en terapia, ¿no está? Entonces,
Sí, era un poco de chin y sí expongo y si no digo y sí. Pero por lo menos me doy cuenta que ya no me pongo tan nerviosa cuando empiezo a exponer. Bueno, según yo, no sé cómo me sintieron. Bueno, excelente. La exposición estuvo bárbara este, y es, a ver, si te es útil también para poder superar ese tipo de sensaciones tan que generan un poco de angustia, porque uno se siente, ¿no?, como cohibido y siente, bueno, eh, bienvenido sea, no, excelente. Además, estuvo bárbara y, y fuiste redactando y cada uno de los puntitos y cada una de las cositas señalándolas con mucha Sí, precisión. es que No querías equivocarte en nada, no querías decir nada. no, No. no, como iba a exponer algo que yo no entendiera, ¿no? Por ejemplo, o sea, entonces mi manera de entender es escribiéndolo, ¿no? Bueno, yo te puedo pasar un poquito de mi caradurez y soltura, y vos me pasás un poquito de esa responsabilidad. Ok, Hacemos un equilibrio, como el yin y el vale. yang, hacemos un equilibrio. Bueno, gracias, doble gracias, porque te animaste y estuvo bárbaro, estuvo cálido, lindo y lo disfrutamos. Así que, Gracias. así que bueno. ¿Y los demás? Oigan, perdón, Sí, Kevin, otra cosa rapidísimo. dale, Les dale, quería sí. preguntar, porque hay dos películas muy buenas que creo que tocan un poquito el tema como del animus, anima, la sombra y eso. No sé si las han visto. La de The Soul Keeper es como un poco sobre la vida de Jung. Es que no sé. ¿Sabés cómo se llama? No, Sí, es que tengo el nombre en inglés, pero se los pongo aquí en el chat del grupo. dale. Es The Soul. Una es The Soul Keeper, es como el guardián del alma, ¿no? Y la otra es, él trabajó mucho, creo que mucho de lo que sale de su trabajo fue con una paciente que se llamaba Sabina Spielrein, que después ella se hizo psiquiatra. Y también hay una película sobre su vida, donde, bueno, también habla, o sea, entra un poco como Jung ahí en el esquema, y se llama Un método peligroso. Uf, uf. Por si les interesa verlas. Internándonos en el vientre de la ballena. Va súper, excelente, Adi. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Sí, hay que verlas. Muy bien. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más quiere alguna sensación? ¿Todo buenas sensaciones? ¿Se quedan todos contentos y felices? ¿También? ¿Sí? Sí, Sí. como que ayuda mucho a tener más claridad, siento, esta sesión y bueno, y con ganas de pues seguirle leyendo y explorando más, ¿no? Porque esta es como una mini probadita que dices, no manches, pero ¿qué tanto más hay ahí de leer, entender y entrar a una misma? Pero entonces estuvo chido. Bueno, genial. Gracias. Isa, Patricia, ¿quieren decir algo? Gracias, nada más. Gracias. Sí, igual todo como siempre, muy claro, muy ameno y todo bien. Gracias. Bueno, espectacular. Guada, nos despedimos. Sí, yo también me quedo muy feliz. Creo que fue una discusión muy rica, muy interesante y creo que también es un tema, como decíamos, que abre muchísimas puertas. Eso de la tesis de Isa me encantó también.
la reflexión de Patti del Paleolítico también. El sueño de Sophie me deja pensando muchas cosas. Y la pregunta que lanzó Adi sobre el movimiento trans y el no binario a nivel psíquico también, como que, bueno, eso me deja pensando todo lo que falta por explorar de este tema. Excelente. Bueno, bárbaro, yo feliz también. Dejo de grabar porque